presentación que armé como para poder estructurar un poco el encuentro, pero van a ver que esto no va a ser un monólogo mío como responsable del taller, sino que vamos a tratar de vivenciar un poquito esto del aprendizaje activo y construirlo entre los tres. ¿Sí? Bueno, lo primero que tengo es una pregunta para los dos. ¿A qué nos referimos con aprendizaje activo? Me gustaría que cada uno pudiera compartir cortito, sintético, lo que entiende por aprendizaje activo. Yo lo Buena que entiendo como pregunta. aprendizaje. ¿Vas vos, Victoria? Dale ya mutó, Eh, Ricardo, si querés. ta. Lo que entiendo como aprendizaje activo es, digamos, el eje está puesto en el estudiante a la hora de adquirir los conocimientos, digamos. Y más el docente como una guía. Eso es lo que me viene a la cabeza a mí o lo que me imagino, porque no leí, digamos, en el material que voy leyendo no había nada específico sobre esto o no lo retuve. Perfecto. ¿Vos, Victoria? Estaba escribiendo, justo. Para mí, aprendizaje activo, digo, que yo lo hago en la práctica, creo que es útil, es cuando, por ejemplo, por ejemplo, hoy que yo voy a dar una clase, retomo los conceptos de la clase anterior y pido a los estudiantes, digamos, como que hagan un resumen de lo que estuvimos viendo, de los conceptos que se acuerdan de la clase pasada, como para que no queden tan desenganchados. Y ahí un poco visualizo, o mejor dicho, escucho o leo lo que les pudo haber quedado en la clase anterior. Algo así, por ejemplo. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, les Ricardo, voy a invitar en nada, en lo que demoren, Ricardo, 2 minutos, si se animan a buscar alguna definición de aprendizaje activo ahí en la red, donde quieran, y compartirla por el chat. Les dejo un par de minutos. ¿Se animan? Sí. perfecto. Bueno, ahí Ricardo compartió y Victoria también. Perfecto. Ricardo, ¿te animas a leer lo que compartiste? ¿No está? ¿Ricardo se fue? No sé si se fue. O si no, Ricardo, ¿estás por ahí? Tienes el micrófono Perdón. muteado. Ahí. Ahora. Nada, Sí, tranquilo. ¿Te animas a leer lo que... Ahí vino. ¿Te animas a compartir a leer lo que compartiste? sí. El aprendizaje activo es un aprendizaje basado en la implicación, motivación, atención y trabajo constante del alumno. Es decir, el estudiante no es un pasivo que se limita a escuchar al profesor y a tomar apuntes, sino que es un sujeto activo que es responsable directo de su aprendizaje. Perfecto. ¿Vos, Activamente Victoria, te animás? Sí.
Era lo que compartimos recién, me parece. Sí, más o menos. A ver, Victoria. Sí, escucho, estoy acá. Es una Ah, perfecto, estrategia no, te centrada pintaba leer. es una estrategia centrada en el aprendizaje del estudiante a través de una experiencia de colaboración y reflexión individual en forma permanente. Promueve en los estudiantes la habilidad de búsqueda, análisis y síntesis de información, así como adaptación activa a la solución de problemas. Bien, vemos elementos comunes, ¿no? Entre una y otra. ¿Sí? Claro. Un poco esto que comentaba Ricardo antes, ¿no? De la centralidad del estudiante, por ejemplo, ¿no? Yo les voy a compartir la que yo tengo. Ahí la pasé, si la están viendo, dice, el enfoque central en la acción y define gran parte de sus componentes y procesos en relación a lo que el estudiante hace para manipular los conceptos y objetos durante el proceso de aprendizaje. ¿Cómo podríamos generar una síntesis de las tres? ¿Se les ocurre? Les escucho pensar. A ver. Ah, Tenemos que resumir las tres. El problema es que... A ver. Capaz que podemos ir haciéndolo entre los tres en el chat. ¿Les parece? Bueno, que creo que una de las cosas es sujeto activo, eso seguro. Activo, eso Perfecto. lo Yo voy veo. anotando. Sujeto activo, Sujeto ¿no, activo. Ricardo? Sujeto El sujeto, activo. el sujeto, ¿quién sería el sujeto? El estudiante. Perfecto. Estudiante. Yo voy anotando lo que digan, ¿tá? Y luego. ¿Qué más, Ricardo? y Mm, yo, y yo yo creo que ahí también pondría, iría. Acá donde dice parte de sus componentes. como resumen así de Dale, dale, las tres, Victoria. dejaría esa parte que me parece fundamental. Estudiante como sujeto activo. Pondría Bien. estudiante como sujeto activo del aprendizaje. Eh, Yo puse eso. Responsable de su aprendizaje. ¿Sí? Y después Ahí va, y pondría donde dice parte que, de sus componentes y procesos. Dale, dale, Victoria. Cuando habla Ricardo yo apago para que no se me corte. ah, En esa parte ahí, tal vez en eso donde perfecto. dice componentes y procesos, implicaría lo que es motivación, atención, trabajo del estudiante Bien. para manipular los conceptos y objetos durante el proceso de aprendizaje. Está copiando. Sí, sí, sí. Yo estoy Ah, no, anotando lo que dicen. es una broma para Victoria. Perfecto. Yo ¿Algo más el que quieran tercer añadir de lo que aspecto, hablamos? sí, pero el tercer aspecto yo lo centraría en otro lado, digamos, como resumiendo un poco más, eh, es responsable de su aprendizaje, ahí va bien, y que, Ujú. y pondría como que el, el estudiante como es el sujeto activo, eso sí, responsable de su aprendizaje, manipulando los conceptos y la información eh,
para llegar al proceso, o sí, para llegar a un proceso de aprendizaje o para lograr el proceso de aprendizaje. Me parece que ahí queda como bien resumidito. Porque lo de la implicación, motivación, atención y su trabajo, esa parte me parece que como que es casi que general a cualquier forma de encarar una, digamos, de encarar un tema así de aprendizaje, ¿no? Lo podrás hacer diferido en el tiempo, pero esa otra parte siempre tiene que estar presente en cualquier proceso de aprendizaje. Acá el centro, en lo que nos está convocando ahora, me parece que es esa manipulación de los conceptos, manipulación y, a ver qué más era, manipulación y desarrollo de habilidades. Uniría esas dos cosas, porque es ahí donde tiene que Perfecto. tomar un rol activo. Manipular conceptos y desarrollar lo que es ahí está, el desarrollo de habilidades necesarias para manipular esos conceptos y que terminen siendo un aprendizaje. Yo lo llevaría por ese lado. Perfecto. ¿Algo más que añadir, Victoria? No, no, para mí quedó completa. Impecable. Bueno, se entiende lo que traté de hacer, ¿no? O sea, en lugar de darles una disertación personal de lo que yo entiendo por aprendizaje activo, bueno, estábamos haciendo eso un poco que Victoria nos copió y nos pegó ahí, ¿no? Promover junto a ustedes, ¿no? Esa búsqueda, ese análisis, esa síntesis, ¿no? Y entre los tres, de manera activa, tratar de manipular los conceptos que tenemos y, bueno, y llegar a un aprendizaje o un acuerdo entre lo que los tres entendemos por aprendizaje activo y que tiene que ver, sin ninguna duda, con las referencias de la literatura. Cada uno desde su lugar puso una definición, hay muchísimas, pero la síntesis es la que generamos entre los tres. ¿Se entendió la dinámica? Sí, 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 está entendido. perfecto. Ahora tengo otra. Lo mismo, misma dinámica, ¿no? Componentes centrales del aprendizaje activo. Sí, yo como ya se imaginarán, tengo unos cuantos identificados y sobre ellos vamos a seguir luego avanzando, pero me gustaría que ustedes pudieran, pensando en voz alta, los compartieran o lo mismo, si quieren buscar en algún sitio y compartir, en esto de que la información ahora está en muchos lugares, eh, lo ponemos en común. ¿Cuáles serían esos componentes centrales del aprendizaje activo? O sea, los atributos del concepto, por decirlo de otra manera. Aprender haciendo, dice Victoria. Learning by doing, ¿no? Lo encontramos también muchas veces en la literatura. Participación del alumno, del estudiante. ¿Alguno más? Ahí Ricardo está escribiendo.
discusión entre pares, entre estudiantes. Bueno, yo le voy a mostrar acá 5 de esos componentes en los que coinciden muchos análisis teóricos que parten de la práctica, del aprendizaje activo, ¿sí? Ahí está Ricardo escribiendo de vuelta y Victoria también. ¿Está? Perfecto. El primero que yo enumero, consenso, dice Ricardo. Bien. No, ahí lo que quería era lo del consenso, digamos, de la discusión entre pares y después también como no sabía de qué forma poner como el visto bueno de o la retroalimentación del docente. Bien. Bueno, ahora tratamos de desarrollar eso. Ahí ponía Victoria aprender haciendo y, con otras palabras, yo enumero acá hacer otra cosa además de escuchar, ¿no? Esto que decíamos antes de la clase más tradicional o el aprendizaje pasivo, ¿no? El estudiante está acostumbrado a escuchar, ¿no? En lugar de hacer. Eso es en contraposición de eso, ¿no? Y de la misma manera, hacer énfasis en el desarrollo de competencias y no en transmitir el contenido en la información, ¿sí? Eso tiene que ver con, acá decía, participación del alumno, participación del estudiante, que es con el cuarto componente que yo nombro acá, participación activa a través de la experimentación, la escritura, la lectura y la discusión, que también traía Ricardo ahí, discusión entre pares, y la toma de conciencia y valores, creencias propias y gestión del proceso de aprendizaje por parte del estudiante. También un poco lo que hablamos antes, ¿no? La metacognición que se va generando a lo largo del proceso. Hay una cosa importante que quedó en el medio, en el punteo que yo propongo, que las tareas son de pensamiento de orden superior, ¿sí? Análisis, evaluación, pensamiento crítico, ¿sí? Todas ese pensamiento de orden superior que tenemos evidencia científica que es el que realmente produce aprendizaje cuando se articula. Ahí, Victoria lo pone ahí, metacognición. ¿Concuerdan en los puntos, más o menos, o aclara lo que estábamos conversando ahí, si quieren, a través del micro? Sí, yo concuerdo perfectamente. El problema está que lo que creo yo, ¿no? Mis unidades curriculares son relativamente cortas, ¿a qué me refiero? Que son semestrales. Entonces, te puedo decir que realmente conozco al estudiante prácticamente al final del semestre, porque a medida de que vamos conversando, ¿no? Que uno va viendo los perfiles de los estudiantes, es que uno tal vez puede sacar apenas unas líneas de la metacognición que tiene cada uno de ellos. Y el problema es de que no todos están al mismo nivel, o sea, no sé si explicarme. No todos tienen conocimiento de su metacognición, aún siendo ya adultos Sí. jóvenes, y eso también se trasluce en cómo es que le aprende. Pero bueno. Eso es un desafío, ¿no? Lo que planteas, ¿no? De las diferentes modalidades de aprendizaje y los diferentes puntos de partida Exacto. de cada uno de los estudiantes cuando tenemos un grupo. Perfecto. Ricardo, ¿algo que añadir? No. Acabamos. Ya Victoria tiró una incertidumbre que tiene que ver con lo presencial, pero quería que compartiéramos qué incertidumbres digitales, pensando en el aprendizaje activo, se les ocurren o tienen, o que ciertas dudas
a la hora de traducir el aprendizaje activo a lo digital pueden compartir. Vas a arrancar Ricardo y luego sigue Perdón, Victoria. ¿podés repetir la pregunta? Va de vuelta. Que podemos tener medianamente claro cómo articular el aprendizaje activo en lo presencial y es lo que en general hacemos como docentes, ¿no? Las instancias presenciales y ahí Victoria ponía algún ejemplo antes al principio y ahora nos compartió una incertidumbre o una dificultad que ella tenía a la hora de los diferentes puntos de partida y de los niveles de apropiación de algunas eh, órdenes de pensamiento superior con los diferentes tipos de estudiantes dentro de un grupo, pero yo lo que quiero es que compartan qué incertidumbres tienen a la hora de llevar el aprendizaje activo a lo digital. Bien, perfecto. Mirá, era un poquito, digamos, alguna de las cosas que ya te había comentado, así como inquietudes que tenía o como justamente como incertidumbre digital, ¿no? De, de ver cómo, digamos, de cómo transmitir o cómo realizar las consignas, ¿tá? Para que, para que se vaya haciendo, digo, para que se dé ese, eh, no sé cómo decirlo, pero digamos, como para fijarme a ver si los alumnos están como razonando el material o si están, a ver cómo se desenvuelven, ¿no? Eso que te da la presencialidad, digamos, por eso mismo no lo sé explicar técnicamente, digamos, y menos a la distancia o digamos, si no hay este tipo de instancias, ¿no? Cómo poder, cómo... Sí. Sí, ahí Victoria plantea lo Ah, mismo. perfecto. Sí, eso es en cuanto, Cómo sé si realmente está activo, cómo sé si vendría a está ser solo en conectado. cuanto a los encares o enfoques que se le tienen que dar a las consignas para lograr que los alumnos realicen el proceso de aprendizaje. Perfecto. Victoria, por lo que entiendo, vos la misma incertidumbre. No sé si algo más, No, no, aparte no, de es, eso. es esa. Que uno también lo ve a lo largo de las experiencias. Yo me ha pasado tener estudiantes que están conectados y sé que están, pero que en realidad no. Entonces los empiezo a llamar por el nombre y no aparecen. Entonces ahí me doy cuenta que el estudiante, o sea, en la plataforma está su nombre activo, pero él no está. Y bueno, y hay que empezar a tomar ciertas herramientas, como por ejemplo colocarles ¿Eh? algunas pequeñas cositas para hacer, pero tampoco te van a, digamos, como cubrir todo el espectro de los estudiantes. Y también depende mucho de la generación que vos tengas. Me ha pasado tener un grupo muy grande en que todos son activos, o principalmente los primeros estudiantes, digamos, que empiezan por secundaria, porque son muy nuevitos y están ellos en las incertidumbres y por eso es que los motivas y se enganchan y preguntan y quieren saber. Pero esto me pasa con los más grandes, digamos, que, bueno, a veces digo, bueno, ¿cómo hago para cautivar, para que se mantengan? No para que ellos cumplan una formalidad. Por supuesto que vas a tener estudiantes que van a ser así toda su vida, van a cumplir la formalidad, así sea con este curso o con otros, porque tal vez es eso, como su esencia, no les interesa ir más allá de lo que se les obliga, digamos, como esa línea de base. Pero después tenés otros estudiantes que uno dice, bueno, yo puedo realmente, como digamos, sacarle más el jugo, no sé si me explico. Sí, te explicas, pero ahí hay variables que inciden, saliendo de lo digital y ahora volvemos. Por ejemplo, cuando un docente aplica metodologías activas en el diseño del aprendizaje, tiene que tener en cuenta de dónde vienen esos estudiantes. Capaz que arrancan en UTEC y vos como docente planificás pensando en metodologías activas y el estudiante viene de toda su trayectoria académica, escuchando a los docentes hablar y resolviendo tareas específicas en función de lo que habla, o sea, la clase tradicional. Entonces ahí hay una curva de aprendizaje también por parte del estudiante. O sea, de un día para otro
no podemos empezar a proponer que sea activo como nos gustaría. O sea, tenemos que ir eh, poco a poco como parte de un proceso. ¿Sí? Eso en cuanto a lo que vos traías. Y yo quería como recoger estas incertidumbres porque es lo que nos limita un poco a los docentes a proponer este tipo de metodología o estrategia de aprendizaje en el diseño cuando vamos a lo digital, ¿sí? Y ahí voy a avanzar y vamos a ver un poquito este concepto, ¿no? Del aprendizaje virtual pasivo al aprendizaje virtual activo. Experiencias que hayan tenido los dos como estudiantes de algún curso virtual en el que su proceso sea pasivo, ustedes crean que fue pasivo, cualquiera de los dos. Cursos virtuales 100%. No tuve un solo Sí, ejemplo, o sea, que hice realmente, que fue en una universidad de Argentina, pero que las responsables ya estaban involucradas en este proceso de aprendizaje por, digamos, virtual y no fue así, todo lo contrario. Tengo la experiencia positiva. Fue un curso en el que tenía que cumplir con trabajo semana a semana, tiene la que positiva. tenía que trabajar con mis compañeros, o sea, en ningún momento sentí que fuera pasivo. Entonces, la verdad, no, y tampoco es que yo tengo realmente una experiencia de haber tenido, en mi caso, ser yo estudiante en un curso virtual. Todas mis carreras han sido presenciales y son muy pocas lo que he tenido, salvo ese curso, o sea, digo, no tengo. La experiencia negativa no tengo, justo. Bien, ojo una cosa ahí, Victoria, y ahora le doy la palabra a Ricardo. Eh, no tenemos que confundir eh, lo activo con el hacer cosas. Hay veces que el estudiante hace mucha cosa y el docente le pide que haga mucha cosa, pero el aprendizaje sigue siendo Sí, sí, pasivo. se entiende, sí, sí. ¿Se entiende esa diferencia, ese matiz? Nada, perfecto. Ricardo, ¿alguna experiencia que hayas tenido como pasivo? Eh, Capaz que pueda ser, digamos, algo que comentaba hoy de mañana, eso, digamos, como me acuerdo alguna vez de un curso como que tenía como, eh, bueno, no sé si es justamente el ejemplo de negativo de esto, ¿no? Pero el tema de los foros, ¿no? De participación en foros sin, digamos, sin control docente, digamos. Eh, pero Perfecto. a ver de vuelta. Lo que pasa también con esto es que a veces tengo que hacer como la traducción al lenguaje de las cosas que entiendo habitualmente y capaz que si tengo algún ejemplo y no me estoy dando cuenta. No, mira, vamos a simplificarlo la tarea que es con esta ¿Sí? imagen. ¿La están viendo? Bien, esto es una propuesta, un análisis que hace, ahí está referenciado, Nick Van Damme, que bueno, que es un formador de empresas y, bueno, que viene más del mundo empresarial, pero que es como bastante gráfica y ahí tienen la página web de la que saqué la imagen, ¿no? Y que tiene que ver, es como bastante conocido su análisis sobre lo que las personas recordamos, sí que es lo que nos queda realmente y es significativo a la hora de un proceso, ¿sí? Entonces, eh, de abajo hacia arriba es lo que menos nos queda y lo que más nos queda. Entonces tenemos en un extremo lo que leemos se nos queda poco o lo recordamos poco y lo que hacemos se nos queda grabado y lo recordamos mucho, así como general. ¿Sí? Para analizar la imagen, el gráfico, a la derecha tienen dos líneas. Uno es un debate que aprendizaje pasivo y aprendizaje activo, algunos autores lo traducen en el diseño de experiencias digitales de aprendizaje, los cursos virtuales, en un lado el e-reading y en el otro el e-learning. Es decir, bueno, cursos virtuales que son repositorios y donde tengo que leer y realmente no aprendo mucho o no recuerdo mucho porque solo leo, y cursos virtuales donde realmente aprendo porque además de proponer
lecturas y actividades, me proponen cosas para hacer que tienen que ver con eso que hablábamos antes y entendíamos por aprendizaje activo, ¿no? Cómo aprendo haciendo, cómo participo, cómo colaboro con mis pares, ¿no? Cómo desarrollo habilidades que tienen que ver con instrucciones de pensamiento superior, ¿sí? Analizo, ¿se entiende? Evalúo mi propio proceso, ¿sí? Obtengo retroalimentaciones entre pares con el docente, ¿sí? Y me falta un elemento de la gráfica que es donde dice nivel de diseño instruccional, es el diseño instruccional tiene que ver con la preparación del diseño digital de aprendizaje, ¿sí? Cómo segmento los contenidos, las habilidades, qué propuestas hago, cómo anticipo toda esa información a los estudiantes, ¿sí? Cuanto más cerca estoy del aprender haciendo, más diseño instruccional preciso realizar previo. ¿Se entiende? Victoria dice que sí. Bien. Y ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si te hacemos un diseño digital en el que solo voy a mandar a los estudiantes que lean, ¿no? Y tengo, bueno, a través de un documento digital, trabajos online que sean preguntas a partir de un PDF o una PPT que tiene información, lo que sería un clásico escrito, pero en digital, en un curso online, o a través del mail que tengan que leer algún material que yo le envío, ¿no? Luego tenemos el siguiente nivel, bueno, lo que ve un estudiante, ¿sí? Ahí ya empiezan a jugar el tema audiovisual y lo conversábamos esta mañana. El mundo cada vez es más audiovisual y retenemos mucho más mirando un video que haciendo una lectura. La gente cada vez leemos menos, ¿no? Nos entra la información audiovisualmente, ¿sí? Y ahí tenemos algunos recursos digitales, ¿sí? Audiovisuales, cursos digitales con audiovisuales, algunas guías del curso que tienen elementos visuales o incluso presentaciones que son dinámicas. Ahí está escribiendo Victoria y ahora continúo. Perfecto. Ahí Victoria dice de la necesidad de conocer las herramientas, ¿no? Ahora después de esta imagen vamos a llevar adelante una propuesta que capaz que le da una mano con eso. Bueno, yo estaba hablando de lo que vemos y oímos, lo audiovisual. El siguiente nivel que nos muestra Van Damme es lo que dice no escriben. Ahí ya estamos empezando a generar propuestas donde implican órdenes de nivel superior, ¿sí? ¿No? El análisis, la producción, el intercambio, ¿sí? Lo interactivo, ¿sí? ¿Se entiende? Y por último, lo que hacemos, ¿sí? A nivel de plataformas digitales de aprendizaje podemos implementar juegos, podemos implementar simulaciones, la realidad virtual está al servicio también para hacer algunas simulaciones de algunos temas específicos. Por ejemplo, hay experiencias en asignaturas de ciencias donde la simulación, por ejemplo, en física, es una herramienta muy potente para que los estudiantes puedan eh, producir actividades propuestas a partir de ellas. ¿Sí? ¿Se entiende la imagen? Perfecto. Bien. Lo que voy a hacer ahora, acá tenemos mucha información sobre cómo convertir los contenidos educativos que ustedes diseñan en medios digitales interactivos y atractivos para los estudiantes. ¿Sí? Le voy a proponer, Victoria dice sí, sí, le voy a proponer que en 5 minutos puedan pegar una mirada rápida y se centren en uno y piensen cómo adaptar algún contenido de los que ustedes pueden proponer presencialmente de manera activa digitalmente a sus estudiantes. ¿Se animan?
con esas herramientas proponer aprendizaje activos, decís. Sí, una actividad concreta, no tiene que ser muy detallada. Decir, bueno, si yo quiero armar un audiovisual, bueno, ¿cómo hago la propuesta con un audiovisual a mis estudiantes que implique un aprendizaje activo en lo que tengan que producir ellos? ¿Les dejo 5 minutos? ¿Me avisan? Impecable.
Ricardo, ¿estás? Sí, Perfecto. Y creo que Victoria también, que nos estaba consultando una cosa de Genial y por ahí. Y sí, nos quedan como 10 minutos y terminamos. Estamos como hacia el final de la propuesta. perfecto. ¿Te animas a compartir, Ricardo? Sí, mirá, lo que, digamos, me llevó más tiempo era como repasar, digamos, fui a buscar dónde tenía los recursos de eso y repasar todas esas posibilidades, porque como es algo que no uso frecuentemente, entonces, digamos, me costó un poco esa parte, pero a mí me parece que por la consigna que nos diste, lo que podría, lo que se me ocurría era armar alguna actividad tipo cuestionario que la armen unos alumnos y la respondan otros Bien, sobre conceptos básicos, que era como te comentaba al principio que en ecología y gestión ambiental parte de la dificultad del curso es la cantidad de conceptos distintos que hay, entonces que de esa forma se podría motivar como buscando para ellos cuál sería una mejor definición, por supuesto que irlo monitoreando, pero hacer como que hagan un ping-pong de preguntas, digamos, como una especie de juego, que unos pongan algunos conceptos y los manden a estudiar a otros y le tomen como la lección, ¿no? Ese tipo de actividad. bien. Ahí, Victoria, ¿qué opinas de lo que propone Ricardo? Estás con el micro silenciado, no sé si estás hablando. Bueno, mientras... Ahí. Sí, sí, opino igual que Ricardo. O sea, hay muchos tipos de herramientas para usar ahí en la red de la UTEC. Todo también depende del objetivo que uno quiere alcanzar y bueno, cuán dificultoso sea la actividad para hacer, porque uno tiene desde un cuestionario simple, como puede usar Geniali, que bueno, está, yo tengo dificultades para embeberlo porque es un tema de que, bueno, o sea, hay que ver la conexión entre Geniali y la plataforma, pero después, por ejemplo, está H5P, que uno puede Sí, como indicar, ¿no? No sé si soltar los conceptos dentro. Entonces también creo que es un desafío para nosotros como los docentes porque uno tiene que dedicarse, ese es el tema, uno tiene que sentar, que también es lo que nos lleva a nosotros, ¿no? Sentarnos, entender la herramienta, ver cuál es el fin de esa herramienta y qué es lo que se quiere lograr con esa herramienta. Digo, hay hasta realidad bien. virtual, pero hay que tener tiempo para eso. ¿Qué es lo que yo he observado con esto? Genial, yo la conozco ya hace más de un año, o sea, yo la empecé a trabajar ya hace sí, un año y medio, y quedé trancada por ese problema que le dije a Bruno Gavetti, Bruno, no puedo, quise descargar y no me dejaba. Bueno, ahí ya encontré una dificultad. Todo lo que hice quedó ahí dentro de Geniali. Pero bueno, opino como Ricardo. Si yo tuviera que arrancar así, yo ya conozco algunas cosas, pero si no me hubiese pasado lo mismo, llego a esa red y digo, bueno, ¿qué uso? ¿Qué se entiende? Bien, ¿Qué es Kahoot? ¿Qué es red virtual? ¿Para qué es Geniali? ¿Qué es H5P? Grabar una clase, ¿cómo? ¿No? Eso mismo. perfecto. Ahí, Victoria, y voy a pasar al último slide que tenía preparado. Un poco la propuesta de Ricardo y la voz y la que vos hacías, que también es trabajar a partir de un cuestionario. Eh, Hay que pensar, cuando diseñamos experiencias digitales de aprendizaje que sean activas, esas estrategias, hay que pensar en tres elementos claves, que son los que yo enumero acá, ¿sí? Y ahora vamos a enfrentar la propuesta de Ricardo contra esto, ¿sí? Amigablemente. Uso la palabra enfrentar, pero es amigablemente. Tenemos que tratar de generar un ambiente virtual activo, ¿sí? Ahí lo que proponía Ricardo implica que el ambiente virtual de aprendizaje sea activo, porque unos estudiantes están abstrayendo conceptos previos sobre la temática propuesta para incorporarlos
y crear colaborativamente un producto que son unas preguntas que van a tener que resolver otros estudiantes que son pares que están en el mismo proceso de aprendizaje. ¿Sí? Esas preguntas se las van a hacer llegar, el otro grupo de estudiantes las va a responder, ¿sí? Que ya implica tener adquiridos esos conocimientos y hacer un análisis de lo que le están preguntando y de lo que tienen que responder, de acuerdo a esas preguntas. O sea, ahí el ambiente virtual activo estaría, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? La comunicación también tiene que ser activa, ¿sí? Ahí de acuerdo con lo que decía Victoria, tenemos muchas y variadas herramientas de comunicación para fomentar la comunicación activa, ¿sí? Hay que tomarse el tiempo y tenerlo para poder investigar y probar, ¿sí? Pero en el ejemplo que nos ponía Ricardo, yo me lo imaginaba un espacio en el entorno virtual de aprendizaje donde los estudiantes pudieran comunicarse entre sí, por ejemplo, a través de un foro, fueran colgando esas preguntas y los otros fueran respondiendo. ¿Qué pasa? Si no pienso bien cómo diseño la comunicación de la consigna, va a quedar muy entreverado, tengo que ser claro. Entonces, muy importante la claridad de la consigna a la hora de generar comunicaciones activas con los estudiantes. ¿Sí? Tengo el ambiente virtual de aprendizaje activo, los medios de comunicación que sean activos, es decir, que sean multidireccionales entre estudiantes y docentes, el docente con los estudiantes, ¿sí? Y lo último, tengo que proponer producciones activas. Esto que hablábamos al principio cuando pegábamos esas definiciones de aprendizaje activo. Una producción activa no es contestar una pregunta en un escrito, ¿sí? Una producción activa es lo que venimos conversando durante el taller, que implique que el estudiante ejecute instrucciones de orden superior, es decir, que tenga que analizar, que tenga que contrastar, que tenga que llegar a acuerdos entre pares, que tenga que producir conocimiento a partir de una metacognición donde se impliquen procesos mucho más complejos que los que solemos emplear, ¿sí? Ahí Victoria está escribiendo. ¿Estás, Victoria? Te estamos leyendo. Ah, perfecto. Nada, entonces, importante de todo lo que estábamos conversando y tratamos de hacer una síntesis, que sé que ambos se tienen que ir. Eh, proponer dentro del diseño de la experiencia digital un ambiente virtual que sea activo, ¿sí? Y ahí me parece que Victoria traía el ejemplo de cuando ella hizo el curso, donde tenía que trabajar con pares, tenía que resolver tareas y actividades o desafíos que le proponían de manera colaborativa, ¿sí? Que las vías de comunicación también sean activas, ¿sí? Que sean multidireccionales y que sean lo más dinámicas posibles y que tengan que ver con lo que maneja el docente y con lo que manejan los estudiantes. Y lo último, hacer propuestas de producción activa que impliquen varios procesos para activar la metacognición. ¿Sí? ¿Se entiende? Ricardo. Sí, 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 entendido. ¿Sabes qué? A mí me gustaría si redondeaste, si podés poner la diapositiva anterior. Perfecto. Ahí la puse. Mira, ¿sabes qué? Yo, digamos, de lo que vengo participando, por supuesto, de cosas de educación a distancia, este esquema sale bastante, ¿no? Sí. Digo, de educación a distancia, no, de educación actual, de una nueva mirada en la forma de enseñar y todo lo demás. Este tipo de esquema sale bastante, ¿no? Y, y a veces he notado que se hace como mucho énfasis en lo que es aprender haciendo, Sí. cosa que me parece útil y digamos, y me parece un buen abordaje, pero como que se le saca peso a lo conceptual y a las cosas que vos tenés que saber de antemano que en definitiva te forman. Estoy totalmente de acuerdo No sé y, si me y- explico. y es No sé compatible y si hago... me parece que ¿Sí?
el esquema, Ricardo, yo sé que hay otras interpretaciones, pero como yo lo entiendo, y lo que voy a tratar de transmitir ahora es ser claro, lo conceptual es necesario. O sea, el concepto y la competencia no son antónimos. Necesito dotar de conceptos las propuestas para desarrollar competencias haciendo. Y me parece que esta pirámide, Sí, donde tiene una base, si ves, un estrato va encima del otro. Está todo conectado, no está separado. Entonces, necesito leer y necesito ver y necesito ver y escuchar. Y también necesito saber cómo genero propuestas escritas y orales. Y luego hago. ¿Se entiende? Es parte de un todo. Por eso es una pirámide. ajá, Ahora, lo más relevante, perfecto. cuando completo el proceso, es cuando termino haciendo. Y lo hablábamos en otras instancias. Es muy importante y en UTEC pasa, y no es casual, que hay laboratorios. Los estudiantes van a la práctica. Previamente tienen instancias más conceptuales, más de análisis, ¿sí? Más de empezar a generar reflexiones, insumos a partir de la teoría, pero finalmente van a completar el proceso de metacognición y de aprendizaje e incorporar habilidades cuando terminen haciendo la práctica. Exacto, digamos, y en ese punto, a veces, digamos, lo que es la virtualidad, digamos, se me complica terminar de, digamos, simplemente que capaz que la respuesta es que hay cursos que no pueden ser virtuales y listo, ¿no? Porque, digamos, si no nos quedamos en el mostrar cómo hace otro las cosas, y me parece que no llega nunca al que el alumno lo haga, entonces es un aprendizaje que termina siendo mucho menor. Estoy totalmente de acuerdo. Digamos, en el caso concreto de los laboratorios que estuvimos hablando ahora, ¿no? Yo Ujú. le hago una práctica y se la muestro a un alumno y lo Sí, dejo muy atrás. o puedo embeber una simulación sobre algo específico. Es como el gran simulador de vuelo que todo el mundo conocemos, ¿no? Ajá, Es un entrenamiento previo a terminar volando. Esto es igual. O sea, puedo anticipar y puedo generar conocimiento a partir de simulaciones del mundo real. No es el mundo real, pero me da mucha ventaja yendo al mundo real cuando practico antes en el virtual. ¿Se entiende? por supuesto, esa parte sí. Perfecto. Ahí Victoria lo apuntaba también, son complementarios. Estamos de acuerdo. La realidad actual es un poco compleja porque ahora no tenemos lo presencial, pero hay mucha experiencia y mucha evidencia positiva en el aprendizaje mixto, semipresencial, sí, el blended learning. O sea que es una de las grandes estrategias para generar aprendizaje a nivel terciario. ¿Sí? Perfecto. Bueno, estaríamos por acá. Ahí les agradezco este rato de taller y nada, ahí tienen el sitio web de TA para cualquier cosa, con todos los recursos y también las direcciones de mail para contactar o consultar ante cualquier cosa y ponernos a las órdenes en esta situación tan compleja. Bárbaro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, Alessi. Hasta el martes. Nos vemos, Victoria. Chao.